Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Benjamín Conde Castro, médico especialista en radiología e imagen. También soy subespecialista en imagen oncológica y mama, egresado del INCAN. Y en esta ocasión les voy a presentar enfermedad metastásica en tórax. Permíteme compartir. Estos son algunos detalles míos en caso de que quieran contactarme, ya sea en la parte académica, en relación a algunas guías de práctica clínica que he participado. Soy sinodal del Consejo, especialmente de mama y calificación agregada de mama desde hace 3 años. Y soy profesor adscrito en el Hospital de Oncología del Centro Médico del IMSS desde hace 9 años. Algunos han ya rotado conmigo y espero los que no me han llegado a conocer, sea de su satisfacción este tema, el cual trataré de ahondar los siguientes objetivos. Entonces, que nada, les comparto uno de los tantos murales que al momento de entrar a Centro Médico tenemos la oportunidad de ver. Este en especial es de Luis Nishizawa y es un mural muy interesante porque a pesar de que después del que el terremoto estaba en una escalinata, en unas escaleras, fue recuperado y por eso está colocado de esta forma. Parece que son varios cuadros, pero en realidad ocupaba dentro de toda una escalera. ¿Cuáles son los objetivos de la exposición? Son 3 objetivos. Identificar los patrones de afectación metastásica en tórax, reconocer las características asociadas al cáncer primario y les voy a dar algunos recursos de utilidad que les pueden ser útiles para interpretar imagen oncológica. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Primero, porque la enfermedad metastásica es la región más afectada por neoplasias malignas. Es el sitio de mayor cantidad de metástasis. Son los cánceres más frecuentes que producen metástasis al pulmón es mama, gastrointestinal, riñón y melanoma. Las modalidades utilizadas más importantes va a ser tomografía, pero en algunas ocasiones se utiliza rayos X, PET-CT y resonancia, por ejemplo, en caso de que exista afectación tumoral ósea o a veces cardíaca. Y en autopsias está presente en algunos reportes, incluso hasta en el 50% de los casos. Debido a la gran posibilidad de afectación metastásica en la mayoría de las guías de práctica clínica que existen de oncología, se recomienda realizar tomografía de tórax para estadificar y dar seguimiento a los pacientes. La modalidad más utilizada de todas, por gol estándar que así, es la tomografía, debido a su eficacia diagnóstica, su costo y la disponibilidad que ya todos reconocemos. Además, porque permite realizar biopsias guiadas cuando sea necesario. Y se recomienda realizar estudios de imagen tomográficos que sean en cortes finos y con contraste. Cortes finos son aquellos de 4 milímetros. Sin embargo, para cuando se sospechan micronódulos o existe todavía la estadificación, pueden hacerse reconstrucciones hasta de 2.5 milímetros, como lo marcan la gran mayoría de las guías oncológicas. Es necesario aplicar el contraste para realizar muchas lesiones, para contrastar sus bordes y poder hacer adecuadas mediciones, identificar hasta dónde llegan los contornos, pero también en especial para identificar si existen tromboembolias pulmonares o trombos ocasionados por enfermedad metastásica o por algunas otras comorbilidades, como por ejemplo la colocación de catéteres que tienen una gran cantidad de pacientes. ¿Cuáles son las rutas de diseminación o las vías de diseminación? Existen muchas clasificaciones, pero podríamos ver que es por contigüidad, la vía linfática, hematógena, endobronquial, pleural, cardíaca, vascular e inclusive a través de los nervios. En autopsias inclusive está presente en algunos reportes hasta el 50%, como ya mencionábamos, muchas de todas estas diseminaciones. Recordemos que tanto la pleural como la pericárdica, debido a los tipos de células que tienen, correspondería también a las mismas vías de diseminación que son las transelómicas, que son para el peritoneo y algunas otras zonas donde existen células del mesotelio. Patrones de enfermedad metastásica, y es como vamos a ver en esta clase. Los vamos a subdividir en 5. Nodular, ramificado, adenopatías, pleural y cardíaco. Vamos a comenzar con el patrón nodular. Es la vía de diseminación más frecuente, es hematógena. La morfología más frecuente es bilateral, como lo vemos en este caso, de múltiples tamaños. Generalmente, cuando los pacientes todavía no tienen tantos síntomas, son menores de 10 milímetros. Recordando que más de 10 milímetros tenemos que hacer la medición para los contornos de RECIST.
Generalmente son redondeados, aunque dependiendo del estirpe pueden ser de contornos irregulares, mal delimitados, pero es más frecuente encontrar redondeados, esféricos, ovalados, que espiculados, como los cánceres primarios. Lo más frecuente o la mayor cantidad de afectación en alguna literatura dice que es periférico y basal, pero como ya veremos, en muchos de los casos cuando existe enfermedad metastásica, a veces ya está indeterminada y está en bilateral y el patrón es tan diseminado que generalmente podemos reconocer que afecta los dos pulmones. Diferenciar de un cáncer primario de un pulmón puede ser en ocasiones debido a las variables de que si es un tamaño encontramos uno que sea mayor o único y sus bordes están mal delimitados a diferencia de la enfermedad metastásica, debemos de tener como sospecha que sea cáncer de pulmón, no solamente por estas variables, sino también por la estadística que supone el cáncer de pulmón entre todos los demás cánceres. Recordar también dentro de estas claves que los tumores benignos que pueden metastatizar, entre ellos benignos, es la molidatiforme, endometriosis y el adenoma pleomorfo de glándulas salivales y algunos otros tumores raramente como por ejemplo el meningioma. En realidad, la mayoría de todos estos tumores que mencioné que son benignos, que hacen metástasis al tórax, son de crecimiento lento, pero van a ser en muchas de las ocasiones también indistinguibles de malignidad, por ejemplo en el caso de la endometriosis. Vamos a comenzar. Dentro del patrón nodular tenemos un nódulo con signo del halo, que puede ser ya sea por coriocarcinoma o angiosarcoma. Les daré algunos que son los que están más asociados de acuerdo a la literatura, pero eso no supone que cáncer de mama, cáncer renal, melanoma y sarcoma, que son 4 tumores que tienen una versatilidad muy diferente, muy distinta en todas sus metástasis, puede dar cualquiera de este tipo de enfermedad metastásica. Sin embargo, el nódulo con signo del halo se refiere a un nódulo que tenga una zona de vidrio despulido mal delimitada, que inclusive en ocasiones puede distinguirse unas zonas de realza al contraste o unas zonas hiperdensas en la fase simple. Un nódulo cavitado, como en este caso, que pueden ser, si son de paredes delgadas, está más asociado a adenocarcinoma y sarcoma. Ahora, recordemos, la hemorragia que sucede en este tipo de lesiones puede ser causada por, la teoría, una ruptura de neovascularización periférica. Por eso es que está tan asociado a estos dos tumores que en general hacen una importante neovascularización alrededor de la enfermedad metastásica y también obviamente del primario. Sin embargo, no se nos debe de olvidar que a veces es indistinguible de la aspergilosis y como otro diagnóstico diferencial tendremos la granulomatosis de Wegener, así como el adenocarcinoma de pulmón y el linfoma. Por lo cual, entonces, tenemos tanto estos como los otros tumores que les mencioné. Ahora, también recordar que los cambios por quimioterapia pueden producir en algunas ocasiones cavitaciones en los nódulos metastásicos. Es decir, si un paciente ya recibió tanto quimioterapia, ciertos tumores también como radioterapia a través de CyberKnife o radioterapia dirigida, pueden en algunas ocasiones sufrir modificaciones, como cuáles fibrosis, vidrio despulido, atelectasias, y también fibrosis y entre ellos también la cavitación. Dentro del patrón nodular también está el nódulo calcificado. No se refiere a las calcificaciones que sabemos que están asociadas a benignidad, se refieren a calcificaciones gruesas, irregulares, que en este caso podríamos definir que son distróficas. Si lo tratáramos de traspolar con algo del vocabulario de mama. Aquí vemos un nódulo calcificado que era por un osteosarcoma, pueden ser también por condrosarcoma, son los dos más frecuentes. En ocasiones pueden producir metástasis dentro del pulmón o en otros sitios que tengan este tipo de calcificaciones gruesas y mal delimitadas. En otros casos, por ejemplo, en que era un cáncer de páncreas, tenía una lesión nodular homogénea, mal delimitada por el bronquio y la arteria que estaba adyacente, pero vemos cómo tenía ciertas calcificaciones. Y el otro patrón nodular se refiere al miliar, que está asociado a cáncer de tiroides. Recordemos que es en especial el cáncer papilar de tiroides. Sin embargo, como segundo diagnóstico diferencial, no se nos puede olvidar el melanoma y como tercer diagnóstico no de malignidad, la tuberculosis, que todavía está presente no solamente en nuestro país, sino en la mayor cantidad de todos los países del mundo. Aquí vemos cómo son el patrón miliar en dos imágenes que parecieran muy distintas. En uno es micronodular, disperso, difuso, milimétrico, prácticamente menor de 3 milímetros. En el otro detalle vemos un patrón miliar, pero no está tan disperso y hay algunos nódulos que son menores de 3 milímetros, otros de 5 y unos alcanzan inclusive hasta 8 milímetros. Generalmente el patrón miliar
corresponde a nódulos milimétricos y eso se refiere a que tienen que ser, según alguna literatura, menor de 8 milímetros. En realidad, no importaría mucho, de acuerdo a la literatura, a qué le llamamos milimétrico. Lo que importa es reconocer y recordar que para el RECIST, que es la valoración del seguimiento de los pacientes con respuesta al tratamiento, van a entrar solamente aquellas lesiones que sean mayor de 10 milímetros. Por lo tanto, en muchas de estas ocasiones, por ejemplo, en el cáncer papilar, no podríamos medir ninguno de estos nódulos y solamente tendríamos que tratar de distinguir que no tengan nuevos o que no tengan nueva enfermedad metastásica que fuera distinta a la que ya observamos. Ahora pasemos al patrón ramificado. Dentro de este tenemos 3 patrones. El primero es el de la carcinomatosis. La carcinomatosis hay que recordar que van a tener síntomas respiratorios. La primera manifestación de los casos es que tenga disnea. Los tumores primarios más frecuentes son mama, estómago y pulmón. Puede ser focal, pero lo más frecuente es que sea difuso y puede estar asociado a derrame pleural hasta en el 60% de los casos. Lo cual entonces es casi prácticamente echar una moneda al aire y saber si lo tienen. Aquí tenemos 2 casos. En ambos se demostró que había sido carcinomatosis linfangítica, ocasionado en uno por cáncer de mama y el otro por cáncer de páncreas. En este está inclusive asociado a derrame pleural, este es difuso y en este estaba más delimitado hacia las bases. El otro patrón ramificado se refiere al endovascular. Estos 2 patrones que siguen son muy difíciles de ver, muy difíciles de distinguir y también son poco frecuentes, pero debemos de saber reconocerlos. En este caso, en fase simple, se veía una imagen cálcica que estaba dentro de esa estructura vascular que correspondía a émbolos tumorales arteriales que incluso ya estaban hasta vascularizados. Más frecuentemente se afectan las arterias pulmonares segmentarias y más frecuentemente está asociado a cáncer de mama y después le sigue próstata y gástrico. Por lo cual, entonces, en ocasiones, a veces va a ser indistinguible saber si este patrón ramificado que produce una alteración endovascular es enfermedad metastásica o es enfermedad por tromboembolia pulmonar, lo cual entonces siempre tendremos que estar pensando ambas características. Y el tercer patrón ramificado se refiere al endobronquial. Esta es de las 3 la menos frecuente, es por diseminación directa, linfática o hematógena. Está asociado generalmente a una pérdida del parénquima pulmonar porque está obstruyendo esa zona y es más frecuente en cáncer de mama, riñón y colon. Como aquí vemos, es una lesión tumoral mal delimitada, de tipo polipoidea, focalizada y que en el corte coronal podemos ver cómo está alterando y está disminuyendo el diámetro interno que al parecer en este momento todavía no está alterando la entrada y salida del aire. Aquí les dejo, es uno de los otros partes artísticas que tenemos, de arte que tenemos dentro de nuestro hospital. Este se llama el mural de las mariposas, es un vitral y a través de esta esfera que podemos ver en la parte de arriba, en el equinoccio justo pasaba, hace todavía algunos años antes de que con el terremoto se moviera algunos centímetros, pasaba exactamente la luz del sol que marcaba en la parte del piso en un espejo para que irradiara hacia la periferia. Tiene todo un contenido interesante de que son mariposas, el día y la noche, el número de mariposas que simboliza el calendario prehispánico y está muy bonito verlo desde abajo y especialmente a las 2 de la tarde que es cuando entra el sol y ilumina prácticamente todo el vitral. Vamos a pasar con el otro patrón que son las adenopatías. ¿Qué vamos a estudiar rápidamente las adenopatías en este tema? La trascendencia de por qué interpretarlas correctamente, la medición de un ganglio correctamente, el mapeo mediastinal, la clasificación de los ganglios, que es muy importante porque es donde más errores existen al interpretar, la utilidad de hacer esto y el diagnóstico acorde al cáncer primario. La trascendencia de esto es que nos va a permitir caracterizar, estadificar, planificación, la biopsia, la cirugía, si sabemos distinguir el ganglio en dónde está y el nivel y referirlo adecuadamente, el control de respuesta al tratamiento una vez que ya sabemos localizarlo y tener una vigilancia adecuada de la recurrencia residual, cambios postquirúrgicos y la fibrosis. ¿Cuáles son las características de un ganglio? Aquí tenemos las 7 características, pero la más importante, la que resuelve el TNM, que es la evidencia del mejor pronóstico, es el tamaño, el eje transversal mayor, o sea, el eje menor corto.
De entre ellos tenemos la localización, que podemos mencionar el espacio y el nivel en donde se encuentra. El espacio se refería al mediastino anterior, medio, superior, el nivel, ahorita vamos a ver los niveles ganglionares, la densidad, si es homogéneo o heterogéneo, si es heterogéneo en donde tiene zonas cálcicas o zonas de grasa, la morfología, si conserva toda la forma reniforme o ya es redondeado o ya perdió la forma, ya ni siquiera parece que es un ganglio, el realce, si tiene o no tiene, cómo lo tiene, si es mixto o homogéneo el realce, datos asociados si está infiltrando, comprimiendo o desplaza alguna estructura mediastinal y la evolución que ha tenido con respecto a estudios previos. La medición se va a referir al eje mayor corto. Aquí tenemos un ejemplo de un ganglio paratraqueal superior derecho y vemos cómo se debe de hacer esa medición. Es decir, debemos de buscar la forma ovalada y es el eje mayor corto. Ese es el eje que nosotros tenemos que mencionar en el momento de nuestro reporte y es el que damos. Como verán, aquí les pongo algunos ejemplos de cómo no es tan fácil en la vida real. Aquí tenemos un paciente con cáncer renal con múltiples metástasis, en el cual se pierde la morfología, tiene múltiples niveles alterados. Aquí un cáncer de pulmón, en la parte iliar y en la parte subcarinal. Aquí tenemos un cáncer hepático, en el cual ya tenía afectación a nivel paracardíaco, son necrosados, ya perdió la forma, a veces se nos pasa en este sitio, este nivel de localizar, y en ocasiones empezamos ya a delimitar ganglios que están por fuera del mediastino o de la región intratorácica. Aquí vemos una lesión retrocrural muy grande de un cáncer de testículo, y entonces entra el parteaguas de decir si esto sigue siendo tórax o ya es otro nivel. ¿Cuál es el mapeo ganglionar que se utiliza en México? En México utilizamos, de acuerdo a la JCC, la IACLS, que es a través del 2009, y este es el mapa que seguramente todos nosotros, tanto como recientes, como escritos, como profesores, tenemos que saber reconocer, quizás no de memoria, pero saber de dónde parte y saber qué es esta clasificación. Existen otras 5 clasificaciones de mapeo ganglionar, la que se utiliza de acuerdo al TNM y la que utilizamos en México, no solamente para el cáncer pulmonar, sino para cualquier enfermedad metastásica, es el de la JCC y de la CLS, que no ha cambiado desde el 2009 y es poco probable que vaya a cambiar. Aquí tenemos rápidamente, no es la clase del mapeo mediastinal, pero es muy importante que sepan que existen 3 descriptores, right y left, derecho y izquierdo, anterior y posterior para un nivel nada más, y 6 superior o inferior para el paratraqueal 6 superior o inferior. Vemos cómo los niveles van en un número y tienen también un nombre. Ese nombre va del 1 al, ese número va del 1 al 10 y la clasificación del nombre va de acuerdo a la estructura en donde está más cercana, ya sea, si se dan cuenta, es buscar la aorta, buscar la tráquea, el nivel subcarinal y algunos otros espacios más específicos que entre ellos se involucra el espacio del nivel subcarinal y de la ventana aortopulmonar. Ahora, importante, clasificación de ganglios intratorácicos. Aquí rápidamente les voy a mostrar esto. Dentro de los errores más frecuentes que hacemos como radiólogos al momento de interpretar la enfermedad metastásica ganglionar de los pacientes es no saber delimitar estos dos mapeos distintos. Por una parte está el mapeo mediastinal, que es el que todos reconocemos que va de el 1 al 10 y de ahí entonces ya es intrapulmonar, ya no es mediastino. Y se llama también como ganglios intratorácicos viscerales mediastinales porque está entre las membranas pleurales. Del 11 al 14 ya no es mediastinal, ya es intrapulmonar, pero se considera todavía porque está dentro de las pleuras, los pulmones. También están los ganglios intratorácicos, es decir, dentro todavía del tórax, pero se consideran parietales o extramediastinales porque están por fuera de la pleura mediastinal. Y dentro de ellos hay una clasificación muy, muy clara que va del 1 al 6 y son estos niveles: mamario interno, intercostal, vertebral, paracardíaco, retrocrural y justafrénico. Les coloqué algunos ejemplos para que vieran rápidamente a qué se refería cada uno. Y vean, el mamario interno corresponde a, aquí tiene una lesión en la mama y la región mamaria interna corresponde a estas imágenes que se logran identificar aquí. En cuanto al nivel intercostal, podemos ver que estas zonas que a veces pasan mal delimitadas y las damos como si fueran lesiones intercostales, corresponden a ganglios intercostales. Este corresponde al nivel ganglionar vertebral. Vean cómo tiene aquí un mesotelioma, tiene infiltración y afectación, y aquí tiene un ganglio extramediastinal que corresponde al nivel vertebral. El nivel paracardíaco, que puede ser paracardíaco derecho o izquierdo, y que están correspondidos o están dentro de la grasa paracardíaca. Y el nivel retrocrural.
Las cruras es lo que está por detrás del pilar diafragmático posterior y hay nivel retrocrural derecho e izquierdo y generalmente involucran ganglios que pueden medir hasta 12 milímetros. Y el yuxtafrénico, que es todavía lo que está entre y por debajo de los diafragmas, que en ocasiones es muy difícil a veces distinguir del primer nivel que correspondería al nivel de la cavidad peritoneal. Vean aquí cómo la clasificación de ganglios ya existe. Esta es la clasificación de la OMS y vean cómo, de acuerdo, si ustedes buscan el C77.1 de la OMS, son los ganglios linfáticos intratorácicos y cada uno tiene un nombre y un número, es decir, pueden ser más específicos incluso del mapeo mediastinal. Sin embargo, yo les sugiero que utilicen el mapeo mediastinal y los ganglios intratorácicos extramediastinales que les mencioné. Y tampoco se les debe de olvidar los ganglios axilares, que de acuerdo a el pectoral menor que corresponde a este sitio, se divide en el 1, lo que está entre el pectoral mayor y el menor, el 2, y lo que está internamente el pectoral menor, el 3. Y lo más importante, ¿de qué me va a servir todo esto que en teoría debería de saber? Si se dan cuenta, dependiendo del nivel que está alterado o que se sospecha que tiene una afectación ganglionar y se quiere hacer una estratificación completa, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, es necesario utilizar distintos métodos de biopsia. Por ejemplo, para los niveles 5, 7 y 8 se utiliza el ultrasonido endoscópico con biopsia, que correspondería a este método. ¿Qué tumores torácicos son los que más frecuentemente involucran los ganglios que acabamos de mencionar? Son estos 6. Les voy a mencionar rápidamente cómo cambia los ganglios dependiendo de que los veamos y ofrezcamos la suficiente evidencia de lo que estamos observando. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, dependiendo si es N1, N2 o N3, podríamos cambiarle la estratificación al paciente si no la logramos observar o esclarecer o identificar por tomografía a un 2A, a inclusive un 3B. El 1A se refiere solamente a los pariliares ipsilaterales, es decir, donde está la misma lesión del pulmón. El N2, cuando está en el mediastino ipsilateral y todavía subcarinal, es decir, del 1 al 9. Pero el N3 en el cáncer de pulmón ya es pariliar y mediastino contralateral y también cuando está en el escaleno o supraclaviculares. Entonces, saber, a pesar de que todo es tórax, en dónde están localizados los ganglios que estamos mencionando, le cambia la estratificación, por ejemplo, en este caso, en el cáncer de pulmón. Otros casos, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo es paratraqueal. Aquí es un tumor que está afectando el espacio subcarinal y comprime y desplaza las estructuras vasculares y el corazón. Aquí tenemos un ganglio periesofágico y que también está correspondido en el nivel del ligamento pulmonar del lado derecho y comprime de alguna manera también el esófago. Y aquí vemos una adenopatía en el ligamento pulmonar derecho, que a veces pasa desapercibido y no los interpretamos. Debemos de ser muy dirigidos a ese sitio. Aquí tenemos el del mesotelioma pleural. De acuerdo si es N1, N2, N3, es también, si es a nivel ipsilateral, subcarinal ipsilateral, y si ya es supraclavicular o mediastinal o cadena mamaria, ya corresponde al N3. Es decir, aquí si se dan cuenta, en el mesotelioma pleural, es muy frecuente que den metástasis hacia la cadena mamaria ipsi o contralateral. Por lo tanto, tendríamos que buscarlo de forma definida. Aquí vemos la metástasis que les había mencionado, que corresponde a la paravertebral, que si está más alejada ya es intercostal. Aquí tenemos adenopatías que están a nivel del espacio paratraqueal, paracardíaco e incluso de la cadena mamaria interna. Generalmente, cuando nosotros ya encontramos esas lesiones, sospechamos que el mesotelioma también ya va a tener otro tipo de afectaciones y otra enfermedad metastásica a distancia. En el cáncer de mama es un poco más complejo, pero recordar que debemos de buscar la cadena mamaria que está dentro del tórax y que va a haber diferencias para la estratificación, en especial si encontráramos en la cadena mamaria infraclavicular o supraclavicular. Por lo tanto, aquí podemos ver rápidamente cómo cambia la estratificación si encontráramos únicamente en la cadena mamaria o si encontramos en la cadena mamaria contralateral. Por lo tanto, es muy importante buscar la cadena mamaria si existe afectación en las lesiones mamarias. Por eso es que la tomografía ofrece en muchas de las ocasiones un cambio de la estratificación generalmente a mayor, porque es donde encontramos la lesión metastásica ganglionar. Y el linfoma, que es muy sencillo, si es supra o infradiafragmático para nivel 2 o 3, o si solamente está en un lugar linfático, es el número 1. Aquí vemos una lesión
tumoral mediastinal anterior que infiltra múltiples espacios, entre ellos el espacio paratraqueal, el espacio paraórtico, y produce un desplazamiento de las estructuras tanto vasculares como cardíacas. Y finalmente el cáncer o carcinoma tímico, que se utiliza una clasificación que se llama de Masaoka. En ella se busca que si ya existe una diseminación linfática, ya corresponde a un nivel 4B. Aquí podemos ver cómo el tumor que corresponde a esto ya también tiene metástasis que están a nivel pariliar. Es decir, ya es un Masaoka número o clasificación 4. Entonces, recordando y rememorando, la clasificación de los ganglios intratorácicos se divide en viscerales y parietales, y estos son los que tendríamos que buscar. Estos son los que más frecuentemente se nos pasa y por lo tanto tenemos que buscarlo de forma intencional. Ahora pasemos a la enfermedad metastásica pleural. La enfermedad metastásica pleural en ocasión está asociado a cáncer de mama, pulmón, riñón, páncreas y estómago. Puede ser por una diseminación hematógena linfaquítica o también por contigüidad. Puede haber un engrosamiento focal o difuso y puede estar asociado en el 50 o más de los casos con derrame pleural. También recordar que en ocasiones el neumotórax puede ser resultado de esa enfermedad metastásica, generalmente asociado a osteosarcomas. Aquí vemos varios casos de la enfermedad metastásica pleural con engrosamientos pleurales, mal delimitados, asociados a derrames pleurales. Aquí vemos cómo ya tiene lesiones, implantes en la pleura, asociados a derrame pleural, una telectasia, y en ocasiones podemos ver engrosamientos focales irregulares de aspecto nodular y con engrosamientos focales con realza al contraste y zonas con necrosis, que en este caso, por ejemplo, no estaba asociado a derrame pleural. Y finalmente la enfermedad metastásica cardíaca, el cual va a estar asociado a cáncer de pulmón, linfoma, leucemia y melanoma. Va a haber una afectación en pericardio y epicardio, y está asociado a derrame pericárdico. Las metástasis son los tumores cardíacos más frecuentes. Inclusive en muchas de las publicaciones es de entre el 20 hasta el 40 veces más frecuentes que los tumores primarios de corazón. Las neoplasias que con mayor frecuencia metastasizan en el corazón van a ser, como ya les mencioné, pulmón y mama, pero no deben de olvidarse de melanoma, leucemia y linfoma. Y la afectación cardíaca puede producirse por extensión directa, por vía hematógena, linfática y por extensión venosa. Cada una de ellas va a dar patrones distintos. Cada una de ellas va a aportar distintas cosas, hacer distintas secuencias en la resonancia o en algunas ocasiones en el uso de estudios de medicina nuclear. Las metástasis, como ya les mencioné, pueden ser pericárdicas, miocárdicas o intracavitarias. La mayoría son asintomáticas, pero pueden provocar taponamiento cardíaco, arritmias, insuficiencia cardíaca o incluso la muerte por invasión de las arterias coronarias, y pues nunca lo lograríamos estadificar ni demostrar por tomografía. Y la afectación metastásica del pericardio se manifiesta generalmente en forma de derrame pleural, que es la manifestación más frecuente. Sin embargo, debemos de recordar que ciertos medicamentos de quimioterapia pueden producir también derrame pleural y derrame pericárdico. Entonces, es un problema en ocasiones de poder dilucidar o reconocer cuál es. Y pues ahora vamos a interpretar. Les voy a ofrecer algunas páginas que son recursos web que están actualizados, tienen evidencias y son los que pueden darles rápidamente la evidencia de lo que necesitan para interpretar. La primera y una de ellas, aquí les dejo el link, es de la NCCN, es gratuito, las 4 páginas que les mencioné, en las 4 tienen que darse de alta, pero es gratuito. Les va a llegar a su correo a lo mejor de algún cáncer que ustedes vean en su profesión o en su parte laboral más frecuente, o el que ustedes quieren hacer su tesis o investigar, y les llega a su correo ya de forma periódica. En este caso, esta web lo que les sirve es que ustedes colocan en esta plataforma la guía que quieren ver, puede ser hasta la más actualizada, en este caso, por ejemplo, la de cáncer renal, la última que salió inclusive en el 2021, y entonces pueden aquí colocar si lo que quieren ver es la guía de diagnóstico, la guía de ver solamente TNM. En este caso puse estos filtros, coloqué estos otros filtros y al final me salen todas estas evidencias. Ustedes pueden poner el filtro si lo que quieren es tomografía, ultrasonido, resonancia, y les va a colocar el nivel de evidencia que tiene y la utilidad que tiene para cada uno de los métodos de imagen. Entonces, al final, las guías que son muy largas, son más de 300 hojas, algunas como en el cáncer de mama, en este se los resume especialmente con colocar algunos filtros y al final inclusive le pueden poner imprimir y se imprime con la fecha y de forma actualizada con su nombre y lo pueden utilizar para una clase o para interpretar. En esta es de la JNSCN, que es
donde salen las versiones de cada uno de los cánceres. Igual, ustedes colocan el cáncer que quieren ver. Aquí, por ejemplo, lo actualicé para poder ver la última versión de cáncer renal, que a pesar de que los libros y las publicaciones salen cada 5 o 6 años, hay ciertas actualizaciones periódicas que se dan en el transcurso inclusive de casi un semestre. En este caso lo coloqué, le pongo PDF y se descarga por completo. Y ahí viene también la parte de imagenología, de PET-CT, de resonancia, algunas sugerencias, en muchos de los casos incluso hasta vienen los protocolos que pueden utilizar para los distintos tumores. Este es otra, que es la del cancer.org, es de la American Cancer Society, y lo que aquí les enseño es el ejemplo también del cáncer renal y cómo le salen las distintas ventanas. Si ustedes les dan ventanas, por ejemplo aquí, ya les pueden mandar a imprimir o pueden imprimir por completo todo y vienen los factores de riesgo, los factores preventivos, cómo se trata el paciente, cuáles podrían ser aquellas variables que puedan cambiar su interpretación de acuerdo a ciertos tratamientos, pero en especial viene también la parte de diagnóstico y de estadificación, es decir, viene ahí los consensos principales y las guías internacionales de lo que ustedes necesitan para interpretar cualquiera de uno de los tumores que tienen. Esto es gratuito y no tienen que estar buscando en ningún otro lado. Aquí ustedes le dan clic, lo pueden dejar en alguna parte en favoritos y literalmente se tardan 5 segundos en encontrar el cáncer que ustedes necesiten. Y finalmente, este es otro, que es el cáncer.net, que tiene asociados varias páginas, pero en especial les puede ser útiles, por ejemplo, cuando quieren dar información muy verídica y concisa y clara a sus pacientes, en el caso de que tengan dudas también para ustedes, para hacer una clase o también para hacer diagnósticos médicos, en este caso para saber las evidencias más importantes del diagnóstico. Esta página está respaldada, o más bien está elaborada por la ASCO, que es la American Society of Clinical Oncology, y lo que provee es que inclusive lo pueden poner en español o en inglés, en otros idiomas, y les provee de toda esta información que en ocasiones, si ustedes lo buscaran por separado, les van a salir miles de páginas y no saben qué evidencia tiene. Aquí ya solamente está recolectado lo que mejor evidencia tuvo en muchos de los métodos clínicos. Conclusiones. Debemos de reconocer los patrones metastásicos porque nos van a permitir precisar en un diagnóstico diferencial. Recuerden, no todo es oncológico. Ciertas patologías oncológicas pueden simular benignidad. Cierta benignidad a veces se pueden pasar por patologías oncológicas, falsos positivos, falsos negativos. Reconocer el tumor primario, estadificar correctamente los pacientes, como les mostré en la parte ganglionar, y buscar de forma intencionada acorde al primario. Es decir, les ayuda de ambas maneras. En el asunto en que ustedes no sepan cuál es el primario, reconocer cuál es el primario dependiendo de la enfermedad metastásica. Y si ustedes ya tienen un tumor primario reconocido, por ejemplo, cáncer renal, cáncer de mama, buscar de forma intencionada la enfermedad metastásica dentro del tórax. Finalmente, les vuelvo a dejar mi diapositiva con mis datos. Con muchísimo gusto quedo a sus órdenes para alguna parte tanto académica como de las guías de práctica clínica. También soy sinodal del consejo en la parte especialmente de mama, calificación agregada de mama. He formado parte de autorías de las guías de práctica clínica. Estoy muy metido en investigación y en parte de la parte oncológica, de la parte de mama, y con muchísimo gusto, si tuvieran alguna duda acerca de este tema o algún otro tema que tenga que ver con esta parte oncológica de mama, o tengan alguna duda acerca de especialmente algunas otras exposiciones que he dado, con muchísimo gusto. Aquí dejo ya sea mis detalles que me manden por correo a través de LinkedIn. Eso es todo y les agradezco muchísimo sus atenciones.